Buenas noches. Desde ya les agradezco muchísimo venir, estar presente hoy con el día que hace. No está para andar saliendo a la calle. Mi nombre es Paola Liede. Yo soy veterinaria cirujana, docente en el servicio de cirugía de la Facultad de La Plata, en la Facultad de Veterinaria, miembro de Neurovet hace varios años ya. Y si bien la especialidad mía fue la cirugía desde un inicio, que fue lo que más me gustó, dentro de esa especialidad me fui orientando a la traumatología, de a poquito hacia las cirugías de columna, y por el interés en las cirugías de columna fue que me empecé a relacionar con el área de neurología, ¿no? Para hacer los diagnósticos. El tema que vamos a ver hoy es un tema que es bastante frecuente en la clínica veterinaria, que es la enfermedad del disco intervertebral. Así que traté de organizarlo como para que sea lo más didáctico posible. No me molesta que hagan preguntas, que interrumpan, que sea un diálogo, así es un poco más dinámico. Y bueno, y también les traje algunos casos clínicos, como para que comparemos la presentación, la diferente presentación que puede mostrar esta enfermedad. En este esquema vemos en la figura A, sería la disposición y la relación normal de las estructuras del canal vertebral con la médula y sus raíces y el disco. En la figura B tenemos una doble compresión que muchas veces se da, que es la protrusión del disco y la hipertrofia del ligamento amarillo, ¿sí? Que a veces coinciden y dan una compresión en lo que se llama reloj de arena desde arriba y desde abajo. Otras veces no hay hipertrofia del ligamento amarillo, es solo compresión por parte del disco. Y otras veces vemos lo que se está graficando en la figura C, que es la compresión de las raíces nerviosas, y hablamos de radiculopatía. Lo fui dividiendo como para que sea lo más didáctico posible en lo que es la anatomía y fisiología del disco intervertebral, la fisiopatología de la degeneración de ese disco intervertebral, la variabilidad en la presentación clínica que podemos llegar a observar, cómo llegamos al diagnóstico y qué opciones de tratamiento podemos llegar a contemplar. En cuanto a lo que es la anatomía y la fisiología, vamos a hacer un repaso medio rapidito de las estructuras que están relacionadas con el disco intervertebral y incluí dos esquemas, básicamente, que son un modelo de vértebra lumbar y un modelo de vértebra, el esquema de la vértebra torácica. Nosotros tenemos en relación y interpuesto entre cada cuerpo vertebral al disco intervertebral, que está conformado por una parte periférica, que es el anillo fibroso, y una parte central, que no es tan central, sino que es más bien excéntrica, que es el núcleo pulposo. Dorsal a cada cuerpo vertebral y a lo largo de toda la columna encontramos el ligamento longitudinal dorsal, que se llama dorsal porque va dorsal al cuerpo vertebral, no al canal, ¿sí? Por debajo y a lo largo de todos los cuerpos vertebrales tenemos el ligamento longitudinal ventral. Hacia los lados, hacia los laterales, tenemos la musculatura de la columna vertebral, ¿sí? La médula con sus capas, con su envoltura. A nivel de las vértebras torácicas se agrega una estructura muy importante que es el ligamento intercapital, el ligamento que une la cabeza de una costilla con la cabeza de la costilla del lado opuesto. Este ligamento pasa sobre el anillo fibroso, por debajo del ligamento longitudinal dorsal y se encuentra presente desde el T2 hasta T9 o T10. Y justamente coincide esa zona, que es la región donde menos presentación de hernias discales observamos, ¿sí? Esto refuerza muchísimo digamos, la parte dorsal del anillo fibroso. También otras estructuras que tenemos que tener en cuenta, que son muy importantes, son las placas terminales. Las placas terminales están unidas al anillo fibroso y presentan unos pequeños canales vasculares que permiten el pasaje de moléculas muy chiquititas, pero que son fundamentales para la nutrición del disco, porque el disco no está vascularizado prácticamente. Estas placas terminales, con el paso del tiempo, con la edad del animal, empiezan a presentar
calcificación y cierre de esos pasos, de esos canales vasculares, y empieza a interferir con la nutrición del disco, y podría ser una de las explicaciones de por qué empieza la degeneración discal también. Es para graficar cómo están dispuestas las fibras, las bandas que conforman el anillo fibroso. Presenta que es 1,5 veces a 3 veces mayor que la región ventral que en la región dorsal, o sea que esa zona es un punto vulnerable. A su vez, las bandas están puestas en forma más o menos concéntricas y se pueden deslizar una sobre otra cuando tienen que soportar presiones, ¿sí? Muchas de esas bandas no forman un anillo completo, sobre todo en la región dorsolateral, y eso también explica por qué esa zona es más débil. Cuando tenemos en los movimientos normales de la columna la presencia de presiones, que son las que justamente tienen que soportar el disco, porque su función es esa, la de amortiguar las presiones, toda esa presión, esas fuerzas mecánicas irradian en toda la periferia del anillo y estas bandas se deslizan y se vuelven vuelven a su posición original. Si vemos una foto de lo que es el anillo, el disco intervertebral, vamos a ver que tenemos en la parte periférica el anillo fibroso. Fíjense el espesor, la diferencia que hay en cuanto a la región ventral y dorsal. La zona más o menos excéntrica, que es el núcleo pulposo, que ese núcleo pulposo es más bien translúcido, es de una consistencia gelatinosa, tiene un contenido muy alto en agua, un 80 o un 90%. También tiene un tipo celular que varía de condrocitos, fibrocitos y células que derivan de la notocorda, que son las células precursoras. Estas células de la notocorda tienen una función muy importante, que son la de regular la producción de proteoglicanos, que son los que van a formar la matriz del núcleo pulposo, y a su vez son las que después son responsables de la proliferación celular. ¿Se acuerdan que las razas las dividíamos cuando hablábamos de enfermedad del disco intervertebral en razas condrodistróficas y no condrodistróficas? Se ha encontrado que en las razas condrodistróficas estas células de la notocorda prácticamente ya no están presentes en el momento del nacimiento. Y eso está relacionado con la degeneración del disco en una edad mucho más temprana que las razas no condrodistróficas. En cuanto a la fisiopatología, entonces podemos hablar de un proceso degenerativo que es progresivo con la edad, e histológicamente podemos reconocer dos tipos de metaplasia: metaplasia condroide y metaplasia fibrosa. Este proceso degenerativo, que dijimos que es progresivo con la edad, ¿en qué consiste? Habíamos mencionado anteriormente que influía mucho la calcificación de las placas terminales. Esto altera la nutrición y el drenaje del disco intervertebral, lo que lleva progresivamente a la alteración del metabolismo celular y a la muerte celular. Esta muerte celular va a causar una disminución en el recuento celular discal con la disminución de la síntesis de la matriz discal, por lo tanto va perdiendo progresivamente la capacidad de amortiguación. Histológicamente decíamos que podíamos reconocer dos tipos de metaplasia, ¿no? La metaplasia condroide y la metaplasia fibrosa. La metaplasia condroide se reconoce típicamente en las razas condrodistróficas, pero no es exclusivo de ellas. Es más frecuentemente encontrada en esas razas, pero se puede presentar también en razas no condrodistróficas. Y consiste en la transformación de las células del núcleo, que están presentes en el núcleo, en condrocitos directamente, o sea, progresivamente esa matriz, ese disco intervertebral se empieza a transformar en cartílago hialino. Y empieza a una edad muy temprana, a la edad de cachorros. A partir de los 2 a 9 meses ya empieza a haber cambios degenerativos de este tipo. Incluso muchas veces uno puede a lo mejor indicar una radiografía de abdomen y
ya vemos mineralización de los discos intervertebrales, aunque no haya sintomatología. Pero, bueno, ese cambio ya predispone a que frente a una presión abrupta, o muchas veces frente a los movimientos normales de la columna, ese disco ya no tiene la capacidad de amortiguación, ¿sí? Se puede desplazar. En cambio, la metaplasia fibrosa, justamente lo que empieza a aparecer es una deshidratación del disco, un cambio en las fibras colágenas que tiene ese disco. Es raro que haya mineralización, como sí ocurre en el caso de la metaplasia condroide, y es más comúnmente observada en las razas no condroitróficas. Desde el punto de vista del comportamiento que pueden llegar a sufrir o el tipo de lesiones que pueden llegar a causar estos discos alterados, podemos reconocer tres tipos de lesiones. Las dos primeras fueron descritas por Hansen y las diferenció en Hansen tipo 1, Hansen tipo 2 y una tercera lesión que en alguna bibliografía lo pueden encontrar como Hansen tipo 3, pero en realidad está mal llamado, y la forma más adecuada es decir Funkis tipo 3 o extrusión discal no compresiva del núcleo pulposo, ¿sí? En la lesión Hansen tipo 1, la invasión del canal vertebral por parte del núcleo pulposo se produce en forma aguda y a eso le llamamos extrusión discal. Se rompe el anillo fibroso, parte de ese núcleo pulposo que estaba degenerado, que tiene ya una consistencia que ya no es gelatinosa, sino que es una consistencia tiene una consistencia mucho mayor, invade abruptamente el canal vertebral y produce una compresión aguda de la médula con una fuerza tal que se lo considera un trauma medular agudo endógeno, en este caso. Si hablábamos de trauma medular agudo exógeno cuando el trauma era externo, un accidente automovilístico, caídas, golpes, ¿sí? En este caso es el propio disco el que causa el trauma. ¿Y cómo son, digamos, se desencadenan una serie de eventos? Cuando se produce la compresión, inicialmente en el estadio agudo se pueden observar focos de hemorragia. Esos son los cambios primarios, que digamos la intensidad de ese daño va a depender de qué tan rápido se invadió el canal, cuánto tiempo permaneció compresivo, ¿sí? Qué cantidad de material discal entró al canal. En los días siguientes y en las semanas siguientes se van a producir cambios secundarios a esa lesión inicial, donde vamos a ver que empieza a ocurrir muerte celular por alteración del metabolismo, por esta situación de isquemia que vamos a poder reconocer en la zona, con finalmente la pérdida de células y axones. Histológicamente, digamos, si nosotros viéramos un corte, este es un corte microscópico de una médula que sufrió un trauma medular agudo por una extrusión discal de 24 horas de evolución. Si bien, digamos, la estructura básica está conservada, ya se reconocen focos de hemorragia. Y a mayor aumento podemos llegar a ver la trombosis de los vasos y estas células que se las observa más blanquecinas empiezan a tener lo que se llama edema citotóxico. Esto es muy importante, el edema citotóxico. ¿Cómo se produce? Cuando las células empiezan a quedarse sin aporte de oxígeno por esta alteración en la irrigación, empieza a haber falla de las bombas, ¿sí? Al haber falla de las bombas, empieza a haber retención de sodio, de calcio, de cloruro. Esto hace que la célula empiece a retener agua, se altera todo el citoesqueleto, toda la estructura interna de la célula, y esto es sumamente importante. Diferenciarlo de lo que nosotros conocemos como edema vasogénico, ¿sí? El edema vasogénico, ¿se acuerdan que se producía por aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos? Y de ahí va a ser muy diferente, digamos, la respuesta al tratamiento, por ejemplo, con los corticoides, que es una de las
medicaciones que más comúnmente los veterinarios tendemos a usar en este tipo de lesiones. El edema vasogénico tiene respuesta al corticoide, el edema citotóxico no. ¿Sí? Esta es una de las explicaciones de por qué en el trauma medular agudo no está indicado el uso de corticoides. Este es un corte de una médula que ya lleva 6 semanas desde un trauma medular agudo por una hernia discal. Fíjense que ya la arquitectura general se perdió completamente y está reemplazado parte del parénquima por cavidades llenas de líquido. Entonces, me interesa que haya quedado comprendida la diferencia entre lo que es edema vasogénico y edema citotóxico. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? Hansen tipo 2. Ese es otro tipo de lesión que puede sufrir la médula por enfermedad degenerativa discal, pero en este caso es una presentación mucho más insidiosa, mucho más crónica. Acá no tenemos liberación del núcleo pulposo con ruptura del anillo fibroso, sino que el anillo fibroso se empieza a debilitar y empieza a protruir, ¿sí? Acá el anillo fibroso está intacto, pero empieza a desplazarse, a introducirse dentro del canal vertebral, generando una compresión mucho más progresiva. Muchas veces pueden presentarse en varios espacios intervertebrales y a eso lo llamamos discopatía múltiple, que es bastante frecuente de encontrar. Esta lesión le va dando tiempo al sistema nervioso, a la médula, a que se pueda acomodar, por decirlo de alguna manera, a esa falta de espacio. También va a depender de qué región de la columna hablemos, ¿no? ¿Se acuerdan que el canal cervical es mucho más amplio que el canal torácico y que el canal lumbar, ¿sí? Que la región lumbar? Pero esa capacidad de acomodación, por decirlo de alguna manera, de adaptación, si la enfermedad sigue progresando, se va perdiendo. De la médula, la estructura más importante es la sustancia gris, ¿sí? Muchas veces la médula lo que hace es empieza a causar desmielinización o incluso empieza a prescindir de ciertos axones para preservar la sustancia gris, y entonces uno lo que empieza a ver es una alteración progresiva en lo que es la capacidad de cargar peso, en la coordinación de los movimientos, déficit propioceptivo lo llamamos, ¿sí? Hasta que podemos llegar a una instancia de una paresia severa. Cuando ya llegamos a esa situación, muchas veces la lesión ya es irreversible y vemos que hay una falta de respuesta importante a ese cuadro clínico. O sea, no es porque sea crónico, no es menos grave, ¿sí? Decíamos que en Hansen tipo 2 hablábamos de protrusión discal. Estas son las funciones que nosotros cuando realizamos el examen neurológico vamos a evaluar. El orden en el que se van perdiendo las funciones tiene una explicación y está relacionado a las características anatómicas de las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas que van a estar relacionadas con la propiocepción y los movimientos voluntarios, la actividad motora, son fibras que están ubicadas mucho más periféricamente, mucho más superficialmente dentro de lo que es la médula, con un gran contenido de mielina, son fibras gruesas y son las que más sufren, las que primero sufren una lesión compresiva. Entonces esas dos funciones son las que primero vamos a ver alteradas, la propiocepción y la presencia de movimientos voluntarios. Las fibras que intervienen en lo que es la sensibilidad están ubicadas más profundamente en lo que es el parénquima medular, son fibras mucho más delgadas y son menos susceptibles a la compresión, o sea que para que estén alteradas la sensibilidad superficial y profunda estamos hablando de una compresión muy grave, ¿sí? El orden en el que se van perdiendo las funciones es el que puse en el gráfico, y cuando empieza a haber una recuperación es exactamente a la inversa la recuperación. Este es un esquema para ejemplificar un poco lo que veníamos hablando recién. En el caso de la extrusión hay, recuerden, ruptura del anillo fibroso y liberación del núcleo pulposo al canal vertebral. En el caso de Hansen tipo 2, el anillo fibroso se mantiene intacto, nada más que está debilitado y entonces empieza a protruir dentro del canal vertebral.
En el caso de la extrusión del núcleo pulposo no compresivo, llamada FANCI tipo 3, ¿en qué consiste? Generalmente está relacionado, en este caso el disco, la particularidad que tiene, no está degenerado, ¿sí? Y generalmente está relacionado a un movimiento brusco, un ejercicio violento o un trauma. Nosotros lo que vamos a observar es que se produce una liberación brusca del núcleo pulposo, produce una contusión muy importante sobre la médula, pero no vamos a ver material discal desplazando a la médula como estábamos viendo en esas imágenes anteriores, ¿sí? Es una extrusión traumática, no compresiva. En cuanto a los signos clínicos, en líneas generales, recuerden que teníamos tres zonas principales, ¿no es cierto?, en la columna vertebral, que son la columna cervical, la torácica y la lumbar. Pero a modo general, los signos pueden ser de presentación aguda o crónica, independientemente de la región. Simétricos o asimétricos, ¿se acuerdan cuando hablamos de radiculopatía? En general, la presentación de signos o la alteración o el déficit neurológico son asimétricos. Y después lo que vamos a ver es dolor y un déficit neurológico variable según el grado de compresión. En cuanto a la marcha, podemos reconocer tres estadios, por llamarlo así. Un primer estadio donde empieza a haber una leve incoordinación, ataxia. Un segundo estadio donde ya esa incoordinación ya es mucho más marcada, hay incapacidad para cargar bien el peso, pero se conservan, o sea, puede ser ambulatoria o no, ahora vamos a ver. Y puede ser ambulatoria o no, ¿sí? O sea, ya está alterada la propiocepción, pero no están alterados los movimientos voluntarios, ¿sí? Y si el animal puede medianamente desplazarse, hablamos de una paresia ambulatoria. Si el animal está en decúbito, realizando movimientos de pedaleo, pero no es capaz de soportar peso para la ambulación, hablamos de paresia no ambulatoria. Cuando hablamos de parálisis, nos referimos a que ya está perdida la capacidad de movimientos voluntarios, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que sería paresia y parálisis. Y entonces, ¿cómo vamos a denominar a esa presentación clínica? Con el sufijo paresia o plejía, y según la cantidad de miembros involucrados, vamos a hablar de monoparesia, cuando está un solo miembro comprometido, paraparesia, cuando están los dos miembros pelvianos comprometidos, hemiparesia, cuando está el miembro anterior y posterior del mismo lado comprometido, y tetraparesia cuando están los cuatro miembros comprometidos. Según la región afectada, o sea, donde se presentó la enfermedad discal, vamos a tener distintos cuadros clínicos, ¿no? Distintos síndromes, por decirlo así. ¿Se acuerdan que dentro de lo que era la médula espinal, reconocíamos dos zonas que se llamaban intumescencia? Y entonces hablábamos de la intumescencia cérvico-torácica, que es la que le va a dar origen a todos los nervios que van al miembro torácico, e intumescencia tumbosacra, que es la región que le da origen a todos los nervios que van al miembro pelviano. Entre medio tenemos una zona, que es la región tóraco-lumbar, y craneal, la región craneal de la columna cervical. Un poco para describir estos síndromes, vamos a recordar un concepto básico, que es la neurona motora superior y la neurona motora inferior. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Lo voy a pasar rapidito entonces, si se acuerdan. En el caso de la neurona motora superior, hablamos de la neurona que nace en el encéfalo, discurre a lo largo de toda la médula, van haciendo sinapsis con las neuronas motoras inferiores que van a los miembros, y se acuerdan que ejercía una actividad moderadora, o sea, no deja que la neurona motora inferior se exprese libremente, sino que la está
moderando, ¿sí? La neurona motora inferior es el nervio que va al músculo efector. Cuando tenemos lesión de una u otra neurona motora, vamos a ver distintos efectos en la evaluación neurológica. En cuanto a la función motora, si tenemos lesión de la neurona motora superior, vamos a tener una paresia o parálisis espástica, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque la neurona motora inferior queda liberada, ¿sí? Si esa modulación que hace la neurona motora superior se pierde, la neurona motora inferior queda liberada y entonces empieza a realizar una descarga de impulsos nerviosos descontrolada, ¿sí? En cuanto a los reflejos medulares, vamos a ver normo o hiperreflexia. En cuanto al tono muscular, vamos a ver normo o hipertonía muscular. Y en cuanto a la atrofia muscular, es leve y lenta. Esto es así porque, digamos, el músculo sigue recibiendo impulsos nerviosos, por más que no provengan del encéfalo, lo sigue haciendo la misma neurona motora inferior. La efectora es la que está dañada, ¿sí? No hay actividad, no hay impulsos nerviosos hacia los músculos. Entonces vamos a ver paresia o parálisis flácida. En cuanto a los reflejos, hipo o arreflexia. En cuanto al tono muscular, hipo o atonía. Y en cuanto a la atrofia muscular, esta es la atrofia que se produce por denervación y es grave y rápida, ¿sí? Volviendo al esquema, supónganse que tuviéramos una lesión a este nivel, de la neurona motora superior, y nosotros realizamos los reflejos en el miembro anterior y en el miembro posterior. ¿Cómo les parece que estarían esos reflejos? Normales o aumentados, ¿cierto? Si tuviéramos una lesión a este nivel, ¿cómo estarían los miembros anteriores y los miembros posteriores? Los anteriores con hiporreflexia, atonía muscular, y los posteriores con hiperreflexia, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Si tuviéramos una lesión en este segmento, ¿cómo estarían los miembros anteriores? Normales, y los posteriores con hiperreflexia. Si hubiera una lesión en esta región, ¿podría llegar a haber alguna situación que cause hipertonía en los miembros anteriores? El shifter. ¿Se acuerdan cómo era la explicación de la presentación de ese cuadro? ¿Sí? Sí, que eran las neuronas a este nivel que regulaban también Exacto. Unas neuronas a este nivel que también moderan la actividad de las neuronas motoras inferiores de los miembros torácicos. Y si tuviéramos una lesión en este segmento, ¿cómo estarían los miembros anteriores? Normales. Los miembros posteriores disminuidos. Exacto. Bueno, perfecto. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, yo lo fui dividiendo por regiones, ¿sí? Cuando tenemos una extrusión discal cervical, hablamos de una presentación aguda del cuadro, ¿sí? ¿En qué cosas podemos pensar? Aparte de una enfermedad degenerativa discal, ¿no es cierto? En un trauma medular exógeno, ¿sí? Generalmente esto lo comenta el propietario, ¿sí? Si está la sospecha. O a veces el perro tiene hábitos de vagabundeo, entonces lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por más que no lo hayan visto. En la embolia fibrocartilaginosa, ¿se acuerdan de lo que era la embolia fibrocartilaginosa? ¿Sí? Se hablaba de que, bueno, hay distintas teorías, pero digamos la más clásica es que parte de ese material discal se introducía dentro de los vasos sanguíneos y eso causaba un área de isquemia en la médula con una presentación aguda de los signos, comparable a lo que es la extrusión discal. Malformación de Chiari, que es lo que antiguamente nosotros conocíamos como displasia occipital. Ahora sabemos que es un conjunto de alteraciones en la región, ¿sí? Occipito cervical.
cursa con dolor cervical bastante grave en algunos casos. Subluxación atlantoaxial, da cuadros de tetraparesia, dolor cervical. Hay razas que tienen predisposición por malformación de esta articulación, pero también puede ser traumática. Y después hay una condición que antiguamente se la llamaba como meningitis aséptica, que en realidad es meningitis arteritis responsiva a esteroides, donde hay un dolor difuso en la columna, puede a veces estar sectorizada en la región cervical, ¿sí? Y bueno, da un cuadro comparable a un dolor cervical por una extrusión discal. La malformación del Cherry Sí. Es bastante típica de las razas chiquitas. Sí. No es algo súper común, pero hoy en día la casuística. Lo que pasa es que con el tema de la disponibilidad hoy en día de las resonancias, es como que mejoró muchísimo el diagnóstico de todo esto. Muchas veces antes esas alteraciones quedaban en la sospecha y no las podíamos confirmar. Con las radiografías podemos ver algunas alteraciones de estas malformaciones, pero hay otras que son evidentemente de los tejidos blandos, entonces hoy en día, gracias a la resonancia, como que se pudo ver más frecuentemente que antes. ¿Sí? Espondilomielopatía cervical caudal, ¿sí? ¿Se acuerdan que consistía en inestabilidades vertebrales, malformaciones vertebrales, hipertrofia de los ligamentos, que cursan también con dolor cervical, alteraciones déficit neurológico variable, polirradiculoneuritis y miastenia. Generalmente esto no cursa con dolor, pero puede dar cuadros de tetraparesia de presentación bastante aguda. Las neoplasias, que por más que digamos es una alteración, una enfermedad que uno sospecharía que podría ser de presentación crónica, muchas veces sí lo es progresiva, pero con tumores a veces tenemos sorpresas y pueden llegar a tener presentaciones agudas también. En el caso de la protrusión discal toracolumbar, tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial a la discoespondilitis, o sea, la inflamación del disco intervertebral, la mielopatía degenerativa, ¿no? Acá estábamos hablando de un cuadro de presentación mucho más progresiva y crónica. Mielopatía degenerativa, donde no hay lesiones compresivas, pero inicialmente cuando uno hace la evaluación del paciente se asemeja mucho. Síndrome de Caudequina, ¿sí? Si hablamos de acá sería ya más una protrusión discal de la región caudal lumbar o lumbosacra, más que toracolumbar. Y otra vez las neoplasias. Mencioné también el tromboembolismo aórtico, que si bien es más frecuentemente encontrado en los felinos, también se puede presentar en los caninos. Generalmente, bueno, acá vamos a notar unos cambios en el examen físico que no son los típicos de una enfermedad degenerativa, como puede ser la ausencia de pulso, ¿no es cierto? El cambio en la temperatura local de esos miembros. Nosotros tuvimos el caso de una perra que vino con paraparesia aguda, en este caso, y la internamos en esa oportunidad porque presentaba un cuadro de disnea y a lo largo de la noche el cuadro fue progresando, se fue haciendo ascendente, llegó a un estado estuporoso, comatoso y falleció antes de llegar al día siguiente. Y inicialmente, digamos, en el examen físico nos habíamos encontrado con eso, con la falta de pulso bilateral, los cambios en la temperatura en los miembros posteriores, que en los perros hasta ese momento nunca habíamos visto, siempre habíamos visto en los gatos. Entonces, cuando nosotros queremos llegar al diagnóstico, ¿en qué cosas nos vamos a basar? Por un lado, en base a lo que veníamos viendo, en la reseña, ¿no? El tema de la edad, la raza, nos va a ayudar muchísimo a ir orientando la sospecha. La anamnesis, o sea, a veces tenemos que hacer muchas preguntas. El dueño en general viene bastante nervioso, según el cuadro clínico, bastante angustiado, cuenta muchas cosas que son sumamente importantes.
a veces otras que no tanto, pero bueno, nosotros tenemos que terminar de obtener la mayor cantidad de información posible. El examen físico general, ¿sí? A veces tenemos un paciente que no se pone de pie y a lo mejor está teniendo un cuadro, no sé, por ejemplo, de hipotensión, ¿sí? Entonces no olvidarse de eso, de hacer el examen físico general. El examen neurológico lo resalté porque es lo que nos va a dar mayor información a nosotros para poder seguir después con los siguientes pasos, que son la solicitud de los métodos complementarios, y bueno, después plantear un pronóstico y un tratamiento. Con la anamnesis, nosotros lo que vamos a poder más o menos ir viendo es de qué manera se presentó el cuadro y cómo fue progresando. Yo les traje una esquemita y vamos a ver en qué lugar nosotros incluiríamos a las enfermedades degenerativas. Decíamos que tenemos extrusiones discales y protrusiones discales. Las extrusiones discales se van a comportar como lesiones traumáticas, ¿sí? Se presentan con la máxima sintomatología en el mismo momento de producirse, y puede pasar o que se mantengan estables en el tiempo o que los signos vayan disminuyendo. En el caso de las degeneraciones intervertebrales que producen las lesiones tipo Hansen tipo 2, nos vamos a encontrar con que se asemejan a todo el grupo de enfermedades degenerativas, ¿sí? O sea, hay un inicio muy lento de la presentación de los signos clínicos y a medida que va pasando el tiempo, la enfermedad va progresando y se van agregando signos. Con el examen neurológico, nosotros vamos a poder diferenciar si estamos frente a un cuadro neurológico u ortopédico. Llegar a establecer una localización anatómica más o menos precisa, que esto es sumamente importante a la hora de pedir estudios, ¿sí? Indicar radiografías. Piensen que las radiografías, ¿se acuerdan que tienen un foco radiológico, ¿sí? Radiográfico, donde abarcamos muy poquitas vértebras? Nosotros no podemos pedir, si es un perro grande, por ejemplo, no podemos pedir radiografías de la columna lumbar, porque no llegamos a abarcar toda la columna lumbar con una sola placa, ¿sí? Si nosotros no aclaramos el foco, donde está la sospecha, le estamos agregando gastos innecesarios a ese propietario, que se puede resolver o se pueden evitar haciendo un buen examen neurológico, ¿sí? O, por ejemplo, con el tema con las resonancias. La resonancia es un estudio que es costoso. Nosotros tenemos que poder diferenciar dónde está el problema. No le podemos pedir resonancia del cuello, de la región toracolumbar, ¿sí? Tenemos que poder hacer un examen neurológico básico como para poder decir con cierta precisión dónde sospechamos que está el problema. En base a la información que vamos obteniendo, mentalmente vamos a hacer un listado de diagnósticos diferenciales. Con eso podemos ir pensando en un pronóstico y qué opciones de tratamiento vamos a poder ofrecer a ese paciente. Para el examen neurológico, el equipamiento que necesitamos es muy sencillo, muy básico. Con un martillito para hacer la percusión y evaluar los reflejos, una pincita hemostática para evaluar la sensibilidad. En general, con eso es suficiente. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta inicialmente en lo que es la inspección? Nos vamos a referir a la postura, ¿sí? Podemos tener posturas de cifosis, podemos observar animales que no pueden levantar la cabeza, podemos observar animales que tienen posición de sentado. La postura ya nos va indicando a nosotros medianamente dónde puede llegar a estar el problema. La marcha, la evaluación de la propiocepción, y con eso ya vamos a ir determinando cuáles son los miembros que están afectados.
establecer si hay presencia de movimientos voluntarios o no, y a veces nos tenemos que detener un ratito, sobre todo cuando hay paraparesia. A veces en algunos animales es muy evidente observar que hay movimientos voluntarios, pero en otros a veces no es tan fácil, ¿sí? Entonces tomarnos unos minutos para hacer una correcta observación. Realizar los reflejos medulares. ¿Se acuerdan que en el miembro anterior los reflejos medulares eran bastante inconstantes, ¿sí? Pero en el miembro posterior los reflejos son muy confiables. El reflejo del panículo, que nos va a permitir, teníamos una brecha bastante importante entre lo que era la intumescencia cérvico-torácica y la lumbosacra. El reflejo del panículo nos permite establecer con una precisión más o menos bastante acertada a qué nivel de todas esas metámenes podemos llegar a encontrar la lesión. Y la valoración de la sensibilidad. En cuanto a los métodos complementarios a los que podemos recurrir, las radiografías simples seguramente son el método complementario más sencillo, más fácilmente disponible, más económico. Nos va a dar una información importante, ¿sí?, en todo lo que es la parte ósea de la columna vertebral. Las radiografías contrastadas o mielografía nos van a dar otra información con respecto a lo que es el canal vertebral, que nos dan las radiografías simples, la tomografía computada y la resonancia. En el caso de una radiografía, esta es la región lumbar. ¿Qué características podemos llegar a encontrar que nos hagan sospechar de lesiones del disco intervertebral? En una columna normal, nosotros encontramos que los espacios intervertebrales son más o menos uniformes, ¿sí? Radiolúcidos, porque recuerden que el anillo fibroso y el núcleo pulposo, ninguna de esas estructuras está mineralizada en condiciones normales. El neuroforamen, que tiene esa cabecita de caballo que le decimos nosotros, ¿sí?, la alineación de las vértebras, podemos encontrar alteraciones, digamos, directas, que ya vamos a ver, que nos hacen sospechar o nos confirman, digamos, la presencia de material discal dentro del canal, y podemos encontrar signos radiológicos indirectos, como son, por ejemplo, la disminución del espacio intervertebral. También vamos a ver otras lesiones, ¿no?, que van a descartar una enfermedad degenerativa, como puede ser la presencia de osteólisis en los cuerpos vertebrales, luxaciones o fracturas. Esta radiografía, la verdad que es un lujo, porque ojalá nosotros pudiéramos tener siempre una imagen como esta, ¿no? Casi que no necesitamos ningún otro estudio para darnos cuenta si el cuadro clínico es compatible con esta imagen. Prácticamente no hace falta ningún estudio más. Acá observan que tenemos varios discos mineralizados con distinto grado de mineralización, pero este está obviamente invadiendo el canal vertebral. El neuroforamen está ocluido prácticamente. A veces, ya les digo, esto es una excepción. Generalmente no vemos esa imagen tan clara. Pero sí podemos encontrar imágenes como esta, por ejemplo. Si comparamos este espacio intervertebral con este, la radiolucidez que observamos acá, en este caso no es igual. Hay pérdida de detalle, ¿sí? Hay una radioopacidad aumentada por mineralización del disco. Esas imágenes sí son más frecuentemente vistas. Esa es la misma placa, pero la incidencia ventrodorsal. Fíjense, ese espacio intervertebral y estos dos, ¿sí? La radiolucidez que se observa en estos dos no tiene comparación con el que estaba ocupado. Lo que nosotros después tenemos que determinar es si ese disco está mineralizado solamente o si aparte está causando una enfermedad compresiva, ¿sí? Porque muchas veces puede ser un hallazgo radiológico. Acuérdense que tenemos que unir todas las patas, ¿no?, del diagnóstico. La sintomatología, principalmente los hallazgos en el examen neurológico, las imágenes y el estudio que muchas veces, que generalmente nos confirma el diagnóstico, de la resonancia.
Disminución del espacio intervertebral. Por ejemplo, en este caso, fíjense el espacio, la separación que hay entre un cuerpo vertebral a estos dos niveles y la pérdida o la disminución del espacio que se observa ahí. En este caso también, fíjense estos espacios y acá se colapsó. Y en este caso tenemos los dos signos. La disminución del espacio intervertebral y fíjense el neuroforamen este. Comparado con la radiolucidez que tienen los demás, hay un material mineralizado que está ocupando el canal, que está invadiendo el canal y obstruyendo el neuroforamen. Después, como les decía, podemos ver osteólisis, pero bueno, eso ya descartaría una enfermedad degenerativa discal, ¿sí? Ya tenemos que pensar en otro diagnóstico. Por ejemplo, en este caso es compatible con una discocondilitis. Acá hay radiolucidez, digamos radiopacidad, mejor dicho, disminuida en este cuerpo vertebral. Ese es el mismo paciente 15 días después. En cuanto a las radiografías contrastadas o mielografías, yo sinceramente no tengo mucha experiencia con este estudio. Reconocemos distintos mielogramas, ¿sí? El esquema normal. Después tenemos un mielograma donde consideramos que la lesión es extradural. Un mielograma donde la lesión es intradural, extramedular. Y un mielograma donde la lesión es intramedular. Nosotros en el caso de la enfermedad degenerativa discal siempre nos vamos a encontrar con un mielograma extradural, ¿sí? Y entonces, dependiendo del grado de compresión, lo que vamos a observar es que la columna del contraste se ve interrumpida o donde hay pasaje de la columna a todo lo largo, de la columna del contraste, ¿no? Me refiero a todo lo largo del canal vertebral, pero con elevaciones a nivel de los espacios intervertebrales, ¿sí? Y eso nos está marcando, ese desplazamiento de la columna nos está indicando lesiones compresivas. En el caso de la resonancia lo que tiene de bueno es que nosotros podemos evaluar el tejido nervioso en forma directa. La presencia de tumores, de compresiones discales, de lesiones isquémicas, ¿sí? Todo eso con las radiografías no lo podemos ver. ¿Cuál es el patrón normal? En este caso, que hablamos de la secuencia T2, en T2, todo lo que está hidratado se ve hiperintenso, o sea, blanco, ¿sí? Los discos bien hidratados se tienen que ver así, blancos, hiperintensos, ¿sí? Y en el caso de la médula, lo vemos como una especie, como un patrón de bandera, por decirlo de una manera, donde vemos una zona hiperintensa dorsal, una zona hiperintensa ventral, que corresponde al espacio epidural, ¿sí? Al espacio subaracnoide. Y la médula en sí, el parénquima medular, se ve más hipointenso. ¿Qué alteraciones vamos a ver con la resonancia? Alteración de la señal, decimos nosotros, ese color que tienen en la resonancia los discos intervertebrales, hablamos de señal. Alteración de la señal de los discos intervertebrales, invasión del canal medular, ya sea por material discal u otras estructuras, como pueden ser neoplasias, lesiones isquémicas del parénquima medular, que ahora vamos a ver cómo se ven, y lesiones neoplásicas. Esa radiografía que habíamos visto antes, ¿no? Que tenía una imagen tan contundente en la apariencia, en la resonancia coincidía. Ese mismo disco que era el que estaba tan elocuentemente invadiendo el canal vertebral, cuando hicimos la resonancia se confirmó que efectivamente era el que estaba causando la compresión. En este caso que habíamos visto la radiografía con disminución del espacio intervertebral, cuando hicimos la resonancia, también se confirmó que había compresión. Pero si prestamos atención a los discos, fíjense que hay varios discos que perdieron la señal. No es el único, ¿sí? Ese es el que está causando el cuadro clínico, pero ya hay otros discos que están degenerados también. En este caso, que habíamos visto que el espacio estaba colapsado, también
tenemos la pérdida de la señal. Fíjense que ahí se ven discos hidratados todavía, pero acá hay una pérdida completa de la señal e invasión del canal medular. En cuanto a los tratamientos, nosotros podemos recurrir a tratamientos conservadores o quirúrgicos. ¿Y de qué va a depender? De la presentación clínica, ¿sí? Para recurrir al tratamiento conservador, nosotros, ¿qué pacientes podemos tener, digamos, la paciencia, por decirlo de una manera, o la expectativa y esperar a ver si ese tratamiento conservador funciona? En los casos donde tenemos solamente presencia de dolor sin déficit neurológico, en los casos donde hay un déficit neurológico leve, o sea, es un paciente ambulatorio, ¿sí? En los casos donde se presentan discopatías múltiples sin una discopatía única que sea la que está causando la compresión, y en los casos donde el riesgo quirúrgico es muy elevado y no podemos someter a ese paciente a una anestesia general. ¿En qué caso vamos a recurrir al tratamiento quirúrgico? Cuando no tenemos respuesta al tratamiento conservador. Acá tenemos que ser, a veces tenemos que ser muy pacientes, ¿sí? Sobre todo cuando se presenta en el consultorio el paciente con ese dueño muchas veces está muy nervioso, muy angustiado, no quiere que el perrito sufra. Esa frase la odio porque no sabemos en qué termina o en qué está pensando ese dueño. Entonces tenemos que explicar bien estas cosas, explicar que muchas veces lleva un tiempo, que mientras el animal no vaya empeorando, que vamos a hacer un control muy estrecho, muy de cerca, nosotros lo podemos ir esperando y le podemos dar la oportunidad de ver si funciona el tratamiento conservador, ¿sí? Para no precipitarlo. Si ya hemos agotado todas las instancias y vemos que el tratamiento conservador no funciona, bueno, entonces sí se plantea el tratamiento quirúrgico. Y también indicamos directamente el tratamiento quirúrgico cuando hay un déficit neurológico moderado a grave, ¿sí? Cuando ya está perdida la capacidad ambulatoria, en general lo ideal es realizar el tratamiento quirúrgico. No quiere decir que esos pacientes no vayan a responder al tratamiento conservador, pero digamos las chances de recuperación son mucho mejores si uno hace una descompresión rápida. Eso también hay que explicárselo al dueño, porque lo estamos embarcando, digamos, en un gasto importante, que es una cirugía de columna, en los cuidados postquirúrgicos importantes, ¿sí? Pero bueno, es como que uno tiene que evaluar sobre todo las probabilidades de recuperación del paciente. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? En la administración, desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Hablamos. En la administración de antiinflamatorios, que vamos a seleccionar muy bien a los pacientes a los que le damos antiinflamatorios. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hoy, ¿no? Del trauma medular agudo versus la enfermedad progresiva crónica. La administración de analgésicos, la administración de relajantes musculares, sobre todo cuando hay compresiones discales, hay mucha contractura muscular en la región cervical, y en la administración de antioxidantes. En cuanto a los antiinflamatorios, podemos recurrir a la dexametasona y prednisolona, que son los fármacos de rutina con los que contamos en el consultorio, siempre teniendo en cuenta esto que hablábamos, ¿no? Mientras haya dolor y capacidad ambulatoria conservada, los podemos administrar. Cuando hay capacidad ambulatoria perdida o un daño neurológico grave, no están indicados, ¿sí? Y también podemos recurrir a los antiinflamatorios no esteroides. En cuanto a los analgésicos, los que en general contamos con mayor utilidad y mayor disponibilidad, es el tramadol, que hoy en día en todas las veterinarias disponemos, y el gabapentin, que está indicado para el dolor neuropático. No lo conozco. ¿Combinar con el tramadol? Sí, lo puede combinar. Incluso también, bueno, en general se usa como anticonvulsivante, pero está indicado en el caso del dolor neuropático también. ¿La pregabalina también se podría usar en estos casos? ¿No tienen efectos muy tardíos estos?
Son combinaciones, o sea, acá lo que nosotros buscamos es un tratamiento del dolor multimodal, por decirlo de una manera, ¿no? Vamos combinando distintos efectos como para que todos se vayan sumando y potenciando y logrando un mejor control del dolor. Paula, Sí, ¿y en qué dosis usan el gabapentina? 15 miligramos kilo cada 8 horas. En el caso de los relajantes musculares, habíamos dicho que cuando había mucha contractura muscular, los más clásicos son el diazepam o el clonazepam. Y en el caso de los antioxidantes, ¿sí? Como la vitamina E y la vitamina C. La fisioterapia hoy en día es la mano derecha para el tratamiento de todas las enfermedades discales. La acupuntura también ayuda en muchos casos. La fisioterapia a lo mejor tiene, si bien se usan muchos medios físicos, ¿no? Como magneto, láser, electroanalgesia, electroestimulación, algunos de esos métodos físicos pueden estar condicionados si el paciente tiene antecedentes oncológicos, ¿sí? Ahí no podemos usar láser o magneto, no están recomendados porque pueden estimular el crecimiento de las células neoplásicas, ¿sí? La acupuntura ayuda muchísimo también en estos casos. Y después, hoy en día, la tendencia, pero estos son todos trabajos donde todavía no hay una gran cantidad de pacientes tratados como para saber, para poder elaborar estadísticas, ¿no? Pero la tendencia que se está tratando de seguir, digamos, es recurrir a más opciones de tratamiento conservador. En este caso, dice trasplante de condrocitos del disco en un modelo canino, y lo que hacen es aspirar células del núcleo pulposo, someterlas a un cultivo celular para lograr la proliferación y volver a inyectarlas en los discos degenerados. ¿Se acuerdan que los condrocitos habíamos dicho que eran los que producían los proteoglicanos y la matriz del núcleo pulposo? Entonces, lo que se observó fue que mejoraba muchísimo el cuadro de dolor y la incapacidad que produce ese dolor. En algunos casos, según la evaluación que hicieron, hasta en un 85% lograron mejoría. ¿Acá se hizo? No, en otros países. Acá no encontré trabajos nuestros, digamos, encontré trabajos extranjeros. En este caso, también lo que se tomó fueron células de la médula ósea y otra vez se recurrió al cultivo celular y a la inyección intradiscal. Esto es lo que yo les decía, donde hubo mejorías en el dolor espinal y la discapacidad que producía ese dolor en un 85% en 3 meses, o sea, bastante rápido, ¿sí? Y cuando fueron a medir el contenido de agua de esos discos, al cabo de un periodo de 12 meses, habían encontrado aumentos significativos, o sea que de alguna forma están tratando de recuperar la función de amortiguación que tenían perdido. Después, bueno, hay otros trabajos más similares, digamos, donde tomaron células madres derivadas del tejido adiposo con el mismo objetivo, o la estimulación del disco intervertebral, o sea, la regeneración del disco intervertebral usando factores de crecimiento. ¿Están muy cansados? ¿Quieren hacer un intervalo? Seguimos. Ahora viene una serie de casos clínicos. No sé si quieran hacer un break o seguimos. Sí. En los estudios que encontraste ahorita, los últimos que estaban con células madres con respecto a los que se hicieron ¿cómo que dice? De los discos, bueno, con los dos primeros que tenían Sí. una mejoría del 85%, Sí. con los de células madres más o menos en No comparación. aclaraba la mejoría, pero digamos, todos tienen la misma tendencia, todos están buscando, tratando de seguir ese camino para tratar de evitar la cirugía. Mejorar las opciones, digamos, o aumentar las opciones de tratamientos conservadores. Pero en estos últimos no aclaraba el porcentaje de, digamos, si
no fue así tan precisamente medido, ¿no? Por eso te decía, hay todavía muy pocos casos tratados como para poder elaborar una estadística que sea confiable. Bueno, este es el caso de Aimés, una Doberman de 9 años que se presentó con dolor cervical de presentación aguda. Fíjense que una de las características es que no levanta la cabeza. Desde el punto de vista motriz no hay déficit neurológico, ¿sí? Por lo menos en apariencia, pero sí esa postura de la cabeza agacha, la resistencia a los movimientos pasivos del cuello. Cuando hacemos los movimientos laterales, fíjense que acompaña con el cuerpo el desplace. Cuando yo intento lateralizar el cuello para no dejarme que yo pueda hacer el movimiento ese. Y está la resistencia más marcada hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho, ya van a ver. Con cierto cuidado, más o menos hacia el lado derecho me permite llevarme el cuello, pero hacia el lado izquierdo no. Entonces eso nos da idea de que la lesión está lateralizada. La flexión también la acepta. El problema mayor de ella era la lateralización izquierda y la extensión. Cuando hicimos los estudios, nos encontramos con esta imagen, ¿sí? Y en el corte transversal, que no se los incluí, se veía que la lesión estaba lateralizada a la izquierda. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese patrón en forma de bandera que decíamos de la médula? Fíjense la señal que tienen todos los discos intervertebrales y justo el que está invadiendo el canal está deshidratado, por eso se ve hipointenso, ¿sí? Por la falta de contenido de agua. Está deformando el espacio dural y desplazando a la médula lateralmente. Esta es la secuencia T1. En la secuencia T1, digamos, la secuencia T2 lo que tiene de bueno es que como el espacio subaracnoide por la cantidad de agua se ve hiperintenso, es como que semeja a la imagen de la mielografía, ¿sí? Es como que pone en evidencia en forma mucho más grosera, digamos, dónde está el problema. La secuencia T1 lo que tiene como ventaja es que nos da un detalle anatómico bastante más minucioso que la secuencia T2. Y ahí vemos el disco, ¿sí? Cómo está deformando el espacio dural y elevando a la médula también. El caso 2 van a ser discopatías cervicales donde la intensidad de los signos clínicos se va incrementando, ¿sí? Se va agravando. Esta es Suki, una Sharpei, que también tuvo una presentación aguda de la sintomatología. Fíjense que está lateralizado, o sea, es asimétrico el déficit neurológico del lado derecho. También tiene bastante limitada la capacidad de mover el cuello. No lo eleva normalmente y cuando quiere lateralizarlo también lo hace hasta cierto punto y no lateraliza más el cuello. Esta perra es 3 días después con el tratamiento farmacológico, ¿sí? Ya había hecho el estudio de resonancia, que ahora lo vamos a ver, y comenzó con la fisioterapia. Todavía tiene cierto déficit, vieron que tiene alterada la propiocepción del lado derecho. Esa es la imagen de resonancia de Suki. Fíjense que ahí tenemos un disco. En general, la mayoría de los discos no tienen una buena señal como veíamos anteriormente. Pero sobre todo este es el que está invadiendo el canal. ¿Qué edad tenía la perrita? Esta perrita tenía 6 años. Sí, bastante joven. Esa es la misma imagen aumentada de tamaño. T1, sí, bien digo.
Fíjense que ahí más o menos los discos se observan con unas características anatómicas normales y en este está totalmente alterada la señal. Y en este caso, si llegan a ver, este sería el parénquima medular, que está desplazado hacia la izquierda, y el material discal metido en el lado derecho, que coincidiría con la presentación clínica, ¿sí? Haciendo compresión de las raíces. El verde sería la médula, el amarillo el material discal. ¿Sí? ¿Se llega a diferenciar ahí? Sí. Perdón, en el tratamiento conservador, ¿qué antiinflamatorio se utilizó ahí? En ese caso usamos dexametasona y Ok. tramadol. ¿A dosis de cuánto? Inicialmente le habíamos dado 1 miligramo kilo y cuando vimos que tuvo una buena respuesta empezamos a bajar la dosis. Seguimos solo con el tramadol y empezó la fisioterapia enseguida. ¿Y en el primer caso también hicieron tratamiento con tramadol? Sí, también. El adoro, como decimos. Sí, también. Por suerte no fue necesario recurrir a la cirugía, a pesar de que tenía una imagen compresiva bastante grave, ¿no? Pero bueno, hay que juntar el cuadro con la imagen, ¿sí? En este caso, el caso 3, que corresponde a canela, que es una Beagle, sí, no sé qué es. Yo una preguntita. Sí, No mide mucho miligramos kilo como dosis antiinflamatoria. sí, se puede usar dosis menores. Yo en general, la primera dosis le doy 1 miligramo kilo. Sí. En este caso, el caso de canela, tenemos, si empezamos a observar los espacios intervertebrales, vemos que en este espacio hay una radiopacidad, ¿sí? Y tenemos una disminución en el ancho de ese espacio también. Pero si miramos con mayor atención, este espacio también está medio raro. ¿Ven que acá en esa zona también hay una radiopacidad aumentada levemente? No es la mejor la placa, pero si miramos en detalle, esa zona no tiene la misma radiolucidez que el resto de los espacios intervertebrales. Canela, les decía, es una Beagle de 4 años de edad que se presentaba con un cuadro de tetraparesia donde no podía pararse ni siquiera con ayuda, ¿sí? Nosotros la levantábamos y no podía sostener el peso con sus 4 miembros. Un dolor cervical súper intenso, contractura muscular muy marcada. En estos casos que vienen ahora les voy a pedir que presten atención a los reflejos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de lesiones a nivel del cuello, podíamos encontrarnos, si era en la región craneal del cuello, reflejos normales o aumentados en los miembros anteriores y en los miembros posteriores, o bueno, si era la parte más caudal, involucrando la intumescencia cérvico-torácica, reflejos disminuidos en los miembros anteriores, aunque estos reflejos eran inconstantes, ¿sí? Así que hay que tener también cuidado con eso. En los próximos casos vamos a ir viendo distintas formas de presentación. Reflejo de retirada, acá le hice un estímulo suavecito porque yo lo que buscaba era ver si flexionaba el miembro, no me interesaba probar la sensibilidad, ¿sí? Oh, el último reflejo que probaste con el martillito, ¿cuál es? ¿El isquiático? Ah, ese. ¿Acá? Sí. El isquiático. Una pregunta. Sí. En ese caso clínico, en la anamnesis, más o menos los dueños le dijeron en cuánto tiempo apareció más o menos para que esté así de tetraparesia. Esta perra empezó con la cabeza agacha primero. Ellos decían que se quejaban y no sabían qué le pasaba a la perra. Incluso la dueña relataba, en general el dolor cervical es una de las pocas condiciones donde los perros vocalizan por dolor. Los perros en general no son de vocalizar por dolor, tienen que ser cosas muy sumamente intensas. Algo que contaba la dueña era que ella dice que pasaba cerca de la perra y la perra gritaba. Y no sabe, no la toqué, no la pisé, no, nada. Ella me explicaba eso. Bueno, así empezó el cuadro clínico. Y a los 2 días llegó a este estado. 2 días. Sí. Este caso fue bastante frustrante y que me enojó mucho, digamos, porque indicamos la resonancia con urgencia en esta perrita
Le dimos una dosis de dexametasona para controlar el dolor cervical que tenía. La perra mejoró, no hicieron la resonancia. A los 2 días se empezó a ir el efecto de corticoides, los signos clínicos reaparecieron, ¿sí? Bueno, cuando la dueña me llama, me dice que la perra otra vez estaba muy dolorida, que se quejaba continuamente, que no tenían posibilidad de hacer los estudios ni de hacer la cirugía. Entonces, bueno, le planteé el tema de hacer la fisioterapia directamente. Y empezaron con las frases esta que yo les digo que odio tanto, que no quiero que sufra, y la llevaron a eutanasiar a otra veterinaria. Así que me quedé muy enojada en ese caso. Por eso les digo que muchas veces hay que tratar, por más que yo siempre trato de hacer el mayor esfuerzo en contener al dueño porque es el que toma la decisión, a veces pasan estas cosas y no hay forma de manejarlo, de evitarlo. Este es otro Doberman. Tribu. En el caso de este perro, también notaron un día que le costaba levantarse. Al día siguiente ya no se podía levantar más. Pero fíjense que este perro mueve el cuello sin problemas. O por lo menos no presenta la dificultad y la limitación de los casos que veíamos anteriormente. Cuando intentábamos ponerlo de pie con ayuda, para ver si lograba cargar peso, no podía mantenerse parado. Cuando hacemos el examen de los reflejos medulares, reflejo extensor carpo-radial, ¿sí? Que lo que hace es una extensión leve del carpo, reflejo tricipital, que es una extensión del codo, reflejo patelar, está aumentado, reflejo tibial craneal y reflejo ciático, ese que me preguntaba. Tetraparesia con reflejos normales o aumentados, ¿sí? De presentación aguda. Cuando hicimos la resonancia, nos encontramos con que si bien los discos tenían más o menos una hidratación conservada, acá teníamos un disco ya donde la señal estaba alterada, donde deformaba el espacio dural. Fíjense en esta imagen, es similar a la que veíamos anteriormente, el parénquima medular y el material discal invadiendo el canal, ¿sí? Y también nos encontramos con esta imagen, ¿sí? Que está lejos del disco que estábamos supuestamente comprometidos, ¿sí? Muchas veces puede haber éxtasis, ¿se acuerdan que teníamos el conducto del epéndimo en el centro de la médula? Podemos tener éxtasis de líquido y podemos llegar a ver una señal hiperintensa en el parénquima, como en este caso. Cuando vemos el corte transversal, vemos el centro medular aumentado en diámetro, ¿sí? Con esa señal hiperintensa. Eso también colabora en el déficit neurológico. En este caso eran C5, C6, 3, 4, 5, 6. Esta era la lesión. En el cuello caudal, sí. En el caso de Luna, Luna es una Weimaraner de 5 años, creo que tiene, que se presentó con un cuadro de decúbito lateral, no podía ponerse ni en decúbito external en forma voluntaria. Cuando empezamos a hacer el examen neurológico nos encontramos con que la presentación de los signos es asimétrica, ¿sí? El lado comprometido es el lado izquierdo, con pérdida de la propiocepción en el miembro anterior y posterior. En este caso no había dolor cervical. La resistencia que a veces hacía es más por el temperamento de esta raza que por la presencia de dolor.
tenía síndrome de Horner. ¿Se acuerdan que cuando teníamos compromiso de miembros anteriores y posteriores con síndrome de Horner presente, ese era un signo clásico de la ubicación cervical de la lesión? Esto era una semana después, donde ya voluntariamente la perra podía adoptar el decúbito external. A la semana siguiente, o sea 15 días después, con ayuda ya más o menos lograba cargar algo de peso. Progresivamente empezó a mejorar, ¿no? Hasta que 45 días después ya podía caminar. Ahora vamos a ver la resonancia. Con cierto déficit todavía, pero bueno, estaba bastante mejor que lo que era inicialmente. Y a los 2 meses de la primera consulta, que esa fue la última vez que yo la vi, había mejorado bastante y seguramente siguió mejorando. O no, no lo sé, pero bueno, ya había, por lo menos había recuperado la capacidad ambulatoria. En el caso de Luna, cuando hicimos la resonancia, nos encontramos con esa imagen. Fíjense que los discos, en este caso, están todos bien hidratados. Y en esta región, sobre el cuerpo vertebral, nos encontramos con una imagen hiperintensa, ¿sí? Esa es la imagen característica de la embolia fibrocartilaginosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenía presentación aguda? Que era muy similar a la presentación de la extrusión discal. La característica generalmente es que no hay dolor, ¿sí? Pero recuerdan que no todas las discopatías cursan con dolor, si bien es el signo más típico, ¿no? O más frecuentemente encontrado. Así que este diagnóstico diferencial hay que tenerlo presente, ¿sí? En general es de buen pronóstico, dependiendo qué tan masiva fue esa área isquémica, ¿no? Qué tan grande es el área comprometida. Y bueno, con paciencia, con constancia, con fisioterapia, en general tenemos siempre, la mayoría de las veces, buenos resultados. En el corte transversal también vemos un área hiperintensa, ¿sí? Perdón, tratamiento médico. En general acá lo que usamos básicamente son antioxidantes, porque digamos como tenemos un área isquémica con metabolismo anaeróbico, liberación de radicales libres, justamente lo que tratamos es de contrarrestar esos efectos secundarios, ese daño secundario. Una pregunta, con una mielografía, ¿qué podríamos ver en esa patología? Y descartás que hay compresión, que hay una lesión compresiva, pero no ves nada más. Ahí el diagnóstico es por resonancia en este caso. Este es el caso de Chicha, donde se presentó con paraplegia, ¿sí? O sea, parálisis, ausencia de movimientos voluntarios. Inicialmente, el primer día que yo tuve la oportunidad de evaluarla, ella tenía presencia de sensibilidad superficial en uno de los miembros posteriores. Indicamos una resonancia en carácter de urgente, los dueños que por los horarios, que las ocupaciones y qué sé yo, tardaron 3 días en hacer la resonancia. Cuando vinieron con el estudio y con la perra de vuelta, tenía sensibilidad profunda en el miembro donde antes había sensibilidad superficial y pérdida de la sensibilidad profunda donde antes había sensibilidad profunda, ¿sí? O sea, se agravó el cuadro, ¿sí? En 3 días. Bueno, indicamos el tratamiento quirúrgico, que por suerte ahí sí accedieron a hacerlo rápido. Hicimos el tratamiento descompresivo, esa fue la placa que trajo la dueña el día de la consulta. Esa es la resonancia que la habíamos visto en diapositivas anteriores, ¿se acuerdan? Hicimos el tratamiento descompresivo y por suerte tuvo una evolución favorable bastante rápida. Esto era a la semana de la cirugía, ¿sí? Donde ya tenía presencia del movimiento, o sea, había recuperado la sensibilidad profunda en el miembro que le había perdido. Tenía sensibilidad superficial en los 2 miembros y había recuperado los movimientos voluntarios en una semana. 2 semanas después había que andar frenándola, la verdad. Y un mes después prácticamente había llegado al 90%
recuperación funcional. A ver, les cambié el perro, fíjense que está el pelo cortito ahí de la cirugía todavía. ¿Se le ayudó con fisioterapia o fue solo conservador y quirúrgico? No, fue quirúrgico directamente y fisioterapia. Sí. Perdón, en esos 3 días igual estuvo con corticoides. A ella no le di nunca corticoides. ¿Nunca? No. Ah, o sea, no tuvo ni un tratamiento conservador. Ah, ya. No. Una pregunta, Sí. que se te presenta una paciente con parálisis espástica o clase, o sea, con presencia de sensibilidad profunda, o sea, si tiene sensibilidad profunda va a cirugía, solo si la tiene, o cómo se Sí, manejan eso. ¿cuál es ¿Hacen un tratamiento la médico? línea de ¿Cuánto corte? tiempo? Exacto. En general, cuando hay pérdida de la sensibilidad profunda de más de 24 horas de evolución, el pronóstico es reservado malo, pero igual todavía podemos llegar a intentar. Si han pasado ya 48 horas, las probabilidades de la lucecita se achican muchísimo, ¿sí? Las probabilidades de recuperación en esos casos son mínimas. Esta es Pulga, una caniche que el dueño nos contaba que se había caído de la escalera. ¿Sí? Había rodado los últimos 4 o 5 escalones y a partir de ese momento había quedado con cierta dificultad para caminar con los miembros posteriores. Cuando nos traen esta radiografía, nos encontramos esa imagen que ya la habíamos visto en diapositivas anteriores, donde encontramos un espacio intervertebral colapsado, que cuando hacemos el examen neurológico, sí coincidía la zona con la presentación clínica del animal. Este animal tenía dolor en esa zona, la palpación. De todas maneras, le indicamos la resonancia y la resonancia confirmó una compresión medular que probablemente, digamos, nos hayamos encontrado con un disco degenerado que frente a un movimiento brusco, como pudo haber sido esa caída, se desplazó de su lugar, ¿sí? Y causó la compresión. Por suerte, si bien la imagen es bastante impactante, porque fíjense que prácticamente el 50% del canal pareciera estar invadido, clínicamente no era tan grave la presentación de la sinodología, ¿no? La perra se presentaba con cifosis. Fíjense que se resbala, también que el piso no ayuda demasiado, pero con las patitas de adelante no se resbala, ¿sí? Y fíjense que se paran 2 patitas, o sea que tampoco el dolor era tan intenso, ¿sí? Pero sí cuando palpábamos la región había sensibilidad espinal en esa localizada. Esta perrita, el tratamiento que se hizo fue fisioterapia, reposo básicamente, y fisioterapia, y evolucionó perfecto. A ella le dimos solamente tramadol, no le dimos corticoides. Este es el caso de Sol. Fíjense que no es una raza condrodistrófica, pero sin embargo presentó una extrusión discal. No tengo el video del primer día de la consulta, pero esta perra tenía sensibilidad profunda disminuida prácticamente, ¿sí? Vino con una lesión muy grave. La dueña, por suerte, veterinaria, entonces hicimos todo así, rapidísimo. Se pidió el turno para la resonancia urgente, que por suerte se pudo hacer ese mismo día, y al día siguiente a la mañana ya la estábamos operando. Y esto era una semana, la primera parte del video era una semana después de la cirugía, a los 15 días ya estaba, la verdad, que con una recuperación increíble, siendo que había tenido un compromiso neurológico muy grave. Pero bueno, yo creo que fue la importancia de actuar rápido también. Ese es el video de la semana o 10 días, creo que. Y este era 1 mes y medio después. Después siguió ella igual con la fisioterapia y mejoró mucho más que esto todavía. Y este caso, que era por eso que yo les decía presten atención a los reflejos, una labradora de 2 años y medio con tetraparesia aguda. Fíjense que los reflejos no están como en los otros casos que veíamos, ¿sí? El reflejo de retirada, si bien se resiste, hace unos movimientos, no reflexiona
la pata como tendría que hacerlo. En el caso de los miembros anteriores, supónganse que los reflejos en el miembro anterior son inconstantes, pero el reflejo de retirada tendría que estar presente y sin embargo no retira, ¿sí? En este caso no podemos pensar en una enfermedad compresiva, ¿sí? Sino que ya estamos pensando en un problema, como es, en una neuropatía periférica, ¿sí? Por eso les decía, con este caso, digamos, es con lo que yo quería volver a remarcar la importancia del examen neurológico, ¿sí? Para elaborar el listado de diagnósticos diferenciales, elegir qué métodos complementarios vamos a usar, ¿sí? Poder, como pedir, podemos pedir cualquier cosa, pero no todos los dueños muchas veces pueden disponer económicamente de los recursos para hacer todo lo que nosotros indicamos. Entonces, con un buen examen neurológico uno puede ir orientando hacia la sospecha, ¿sí? A esta perrita no le indicamos la resonancia porque no sospechábamos una lesión compresiva. Hicimos el tratamiento, y este es un video que me mandó la dueña una semana después del tratamiento. Con cierta debilidad, pero se puso de pie, ¿sí? En este caso hay que pensar en enfermedades neuromusculares. Básicamente en esta perra yo pensé en miastenia. ¿Por qué? Porque no sé si, bueno, yo no se los marqué el detalle en el primer video, pero vean que tenía todo el cuello mojado, estaba con dificultad para tragar la saliva, incluso la dueña me comentaba que a veces se le llenaba la boca de saliva y como que se ahogaba. Muchas veces eso está relacionado también al megaesófago, ¿sí? Entonces todo eso sumado al examen neurológico me daba que pensar en esta enfermedad. Y el botulismo te da una parálisis flácida. Ah, flácida. Y bueno, y habría que tener con la anamnesis tratar de ver si el animal tiene acceso a alimentos en mal estado, ¿no? En este caso esta perra comía balanceado, estaba en un lugar controlado, no tenía posibilidades de salir a la calle y comer otros alimentos fuera del control de los dueños. Y hicimos el tratamiento con el bromuro de piridostigmina, que es el Mectinón. A las 48 horas, 72 horas, pudo ponerse en decúbito external y a la semana pudo, con cierta debilidad, ya se pudo parar. Una pregunta, un tercer diferencial es una patología encefálica que tener una cuadriparesia. Sí, para tener una enfermedad encefálica que te cause cuadriparesia tendríamos que pensar en una lesión en el tronco encefálico, ¿no? Si bien digamos en biología todo puede ser, pero muchas veces cuando hay lesiones del tronco encefálico que te causen tetraparesia tendría que haber algún otro par craneano afectado. Entonces eso te permite sospechar que la lesión está más alta, ¿no?, que la región cervical. En cuanto a los reflejos de los miembros, tendrían que estar normales. Normales, sí, o metados. Sí, exacto. Este es el último caso, ya lo libero. No sé si tienen alguna pregunta más. El Doberman tetraparésico no negro, ¿qué pasó con eso? Ese perro mejoró espontáneamente. Cuando yo le indiqué la resonancia, que en ese momento no le di corticoides a ese perro, porque como no tenía dolor en el cuello, yo sospechaba que quizás podía ser una embolia fibrocartilaginosa. Entonces no indiqué corticoides porque en ese caso, teniendo en cuenta que podría llegar a haber un área isquémica con metabolismo anaeróbico, acidosis láctica local, el corticoide te empeora la acidosis láctica. Entonces no le indiqué, sobre todo porque el perro no tenía dolor. El dueño tardó una semana en hacer la resonancia. Y a la semana vino con el perro caminando, con el estudio y con el perro caminando. Así que ese perro mejoró espontáneamente. La verdad que fue sorprendente. ¿Y puede producir una parálisis que no recupere? La embolia fibrocartilaginosa, mira, hasta ahora yo no he tenido gran cantidad de casos. La más grave fue la Guaymarán Ereza. Todos los demás fueron cuadros más leves, los que me tocaron por lo menos tratar a mí.
Pero bueno, en teoría sí podría llegar a no recuperar si el área de isquemia es muy extensa, si es una embolia masiva, digamos, una isquemia masiva. Pero en general son de buen pronóstico, por suerte. En el caso que decías del éxtasis, el líquido creo que es el entendí, ¿eso es producto de que la misma compresión te entorpece la circulación? ¿Y eso mismo también te produce isquemia en el área y producir más compresión? Y muchas veces produce lo que se llama síndrome espinal central, donde vemos mayor compromiso de los miembros anteriores que de los posteriores. Es raro ver eso, ¿no? Generalmente los más afectados siempre son los caudales, los pelianos. ¿Y en ese caso cómo lo tratas según el éxtasis? ¿Ahí usas corticoide o no? No, hay que aliviar la compresión. En este caso ya te digo, fue rarísimo este perro porque mejoró solito. ¿En alguno de los tratamientos conservadores has probado la homeopatía? No, porque en realidad, digamos, cuando vos tenés un problema mecánico de compresión, yo no sé hasta dónde puede ayudar la homeopatía, ¿viste? Hay que resolver el problema mecánico, digamos. A lo mejor si fuera la parte inflamatoria y eso, probablemente sí. No tengo experiencia porque soy más de la medicina alopática que de la homeopática, pero cuando hay un problema mecánico que hay que resolver, no confío mucho ahí en la homeopatía. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, vi muchas patologías cervicales que no le interveniste realmente. La mayoría, por suerte, no necesitan intervención quirúrgica. Muchas veces es cuestión de, como les decía, ¿no? De explicarle al dueño de qué se trata, qué podemos esperar según el cuadro clínico del paciente. Y muchas veces hay pacientes donde indicamos el tratamiento quirúrgico al dueño por X motivo, porque le tiene miedo a la anestesia, porque no puede solventar los gastos de una cirugía, decide no hacerlo. Hace el tratamiento conservador y le lleva más tiempo de recuperación, pero se recupera finalmente. Eso es gracias también a esto que hablábamos, ¿no? El tamaño del canal cervical es mucho mayor que en el resto de las áreas torácicas y lumbares. Entonces es como que ahí, si uno le da el tiempo suficiente, como que la médula se va acomodando a ese nuevo espacio. Y la decisión para el tratamiento quirúrgico sería la falta de recuperación del tratamiento conservador. Un dolor que no lo podemos controlar con nada, o un déficit neurológico grave. Yo en los perros que pierden la capacidad ambulatoria, yo les indico el tratamiento quirúrgico como de elección. Pero bueno, ya te digo, a eso después uno no puede más que recomendar, ¿no? La decisión final la toma el dueño. Pero la mayoría le mismo en el tratamiento conservador. Una pregunta, ¿el edema citotóxico se Sí. trata? ¿Cómo? ¿Se trata el edema citotóxico en esos casos? No hay forma. No, ya estamos en una etapa terminal prácticamente de la célula. En realidad lo que hace es controlar el efecto antioxidante. Sí, y tratar de que no se siga propagando al resto de las células que todavía no están afectadas. Claro, pero ese edema celular intrascendente, no hay forma de frenar. ¿El uso de sonoterapia para control del dolor? Mira, eso leí el otro día, pero la verdad que el trabajo que yo encontré de ozonoterapia no me pareció muy serio todavía, ¿viste? Como para que los resultados que ellos obtuvieron sean realmente confiables. Pero no tengo experiencia realmente, es por lo que estuve leyendo nada más. No sé si hay alguna... ¿Pero tiene experiencia con el uso de la metilprednisolona? No, el succinato sódico. Sí. El succinato sódico supuestamente es el corticoide de elección en el trauma medular agudo. El tema es que hay que darlo en las primeras horas de producir. Sí, y el tema es que generalmente nunca te llegan al consultorio tan rápido. Salvo que vos seas su veterinario de cabecera, pero muchas veces, por ejemplo, de estos pacientes, la mayoría son pacientes derivados. Entonces pasaron primero por su veterinario intentó algún tratamiento, indicaron la radiografía, se te pasaron 2-3 días y a veces te puede llegar al día siguiente con suerte, pero es raro que lleguen dentro de esas 8 horas. Y por ejemplo, si en caso me llegara, si antes de las 8 primeras horas,
pero no tengo yo la metilprednisolona a la mano y tengo el corticoide, ¿habría una gran diferencia? No sé cómo se llama. Sí, porque en realidad no es el efecto glucocorticoide de la metilprednisolona lo que se busca. Entonces no se puede comparar con la dexametasona, la prednisolona o alguna de esas. Solo sirven las primeras horas. Encima es un medicamento bastante costoso por lo que tengo entendido, no sé cuánto, ¿no? Lo de costoso hay que tomarlo relativo también porque es una apreciación subjetiva, así que, y si uno lo va a comprar a la farmacia no está, hay que encargarlo, así que de usarlo habría que tenerlo ahí guardado en la estantería del consultorio. En el ámbito que vos te manejás, ¿qué costo tiene una resonancia magnética? 1.800 pesos en este momento. Hay un solo lugar, ¿no? Ya está el doctor por ahí. Sí. Sí, hoy en día, qué sé yo, es plata, pero la verdad que si uno indica la cirugía, porque muchos de estos pacientes se está considerando la opción quirúrgica, en el volumen total, digamos, en el costo total, cirugía, internación postquirúrgica, tampoco es que la resonancia va a inclinar la aguja, ¿no? Claro. Y bueno, y después hay algo que no se discute, que es la posibilidad de recuperación del paciente. Bueno, después estará en los dueños disponer de ese dinero, ¿no? Pero, por lo menos a mí, en el consultorio me pasa que la mayoría de los pacientes, salvo esa Bill con la que me quedé bastante enojada, en general la mayoría de los pacientes cuando uno le explica al dueño cuál es la importancia de la información que nos va a dar el estudio, en general la mayoría accede. Qué sé yo. Depende del lugar que ocupa el perro en la familia. Creo que eso es lo que más influye. Si tienen alguna pregunta más. Ahí está mi dirección de email, si después no se surgen algunos comentarios o alguna pregunta o algo, me pueden escribir.